La guerra de Quitos fue una de las principales guerras judeo-romanas. Las rebeliones estallaron en el año 115 después de Cristo, cuando la mayoría de los ejércitos romanos luchaban contra los partos bajo el mando del emperador Trajano en la frontera oriental del Imperio Romano. Las revueltas de los judíos en Cirenaica, Chipre y Egipto se descontrolaron, lo que provocó una matanza generalizada de las guarniciones romanas y de ciudadanos romanos a manos de los rebeldes judíos. Los rebeldes serían finalmente aplastados por las legiones romanas comandadas por el general Lucio Quieto, cuyo nombre dio título al conflicto, ya que el nombre de la guerra de Quitos proviene de una mala pronunciación de Quieto. Algunas localidades quedaron tan aniquiladas que los romanos se trasladaron a colonizarlas para evitar su completa despoblación. El líder judío, Lucuas, huyó a Judea, mientras los romanos persiguieron y condenaron a muerte a los hermanos Juliano y Papo, que habían sido líderes importantes de la rebelión. Lucio Quieto fue puesto al mando del ejército romano en Judea con la misión de apagar la rebelión y puso sitio a Lida, donde se habían reunido los judíos rebeldes bajo el liderazgo de Juliano y Papo. Lida fue tomada a continuación y muchos de los judíos rebeldes fueron ejecutados. La situación en Judea siguió siendo tensa por los romanos, que se vieron obligados, bajo Adriano, a trasladar a la Legión Sexta permanentemente a Cesarea Marítima en Judea. Pero, para entender todo este proceso, comenzaré a partir de los antecedentes de este conflicto y posteriormente el desarrollo y el desenlace del mismo. La tensión entre la población judía del Imperio Romano y las poblaciones griega y romana fue en aumento a lo largo del siglo I después de Cristo, intensificándose gradualmente con diversos sucesos violentos, principalmente en toda Judea, donde partes de la población de Judea estallaron ocasionalmente en insurrecciones violentas contra el Imperio Romano. También se produjeron varios incidentes en otras partes del imperio, entre los que destacan los pogromos de Alejandría, dirigidos contra la numerosa comunidad judía de dicha ciudad, localizada en la provincia de Egipto. Sin embargo, con la excepción de esta ciudad, la diáspora judía se desenvolvía bien en todo el Imperio Romano y confiaba en el Estado romano para mantener sus derechos. La escalada de tensiones finalmente estalló con la Primera Guerra Judeo-Romana, la cual comenzó en el año 66. Las hostilidades iniciales se debieron a tensiones religiosas entre griegos y judíos, pero más tarde se intensificaron por las protestas contra los impuestos y los ataques a ciudadanos romanos. La guarnición militar de Judea fue rápidamente invadida por los rebeldes y el rey prorromano Herodes Agripa II huyó de Jerusalén, junto con funcionarios romanos dirigiéndose a la región de Galilea. Gesto Galo, legado de Siria, trajo a la legión siria reforzada por tropas auxiliares para restablecer el orden y sofocar la revuelta. La legión, sin embargo, fue emboscada y derrotada por los rebeldes judíos en la batalla de Bet-Jorón, un resultado que conmocionó a los dirigentes romanos. La misión de la eliminación de dicha revuelta pasó entonces a manos del general Vespasiano y su hijo Tito. Ambos reunieron 4 legiones y comenzaron a avanzar por el país, empezando por Galilea. La revuelta terminó cuando las legiones al mando de Tito sitiaron y destruyeron el centro de la resistencia rebelde en Jerusalén en torno al año 70, y derrotaron a los restantes bastiones judíos más tarde. Muchos años después, en el año 115, el emperador Trajano estaba al mando de la campaña oriental contra el Imperio Parto. La invasión romana había sido provocada por la imposición de un rey proparto en el reino de Armenia. Esa usurpación de la tradicional esfera de influencia del Imperio Romano desembocó en una guerra. Mientras el ejército de Trajano avanzaba victorioso por Mesopotamia, los rebeldes judíos de su retaguardia empezaron a atacar a las pequeñas guarniciones que quedaban atrás.
Una revuelta en la lejana Cirenaica pronto se extendió a Egipto y luego a Chipre, e incitó a la revuelta en Judea. Un levantamiento generalizado, centrado en Lida, amenazó el suministro de grano desde Egipto hasta donde se encontraba Trajano. La insurrección judía se extendió rápidamente a las provincias recién conquistadas. Ciudades con importantes poblaciones judías como Nisibis, Edesa, Seleucia y Arbela se unieron a la rebelión y masacraron a sus pequeñas guarniciones romanas. En Cirenaica, los rebeldes estaban dirigidos por Lucas, que se hacía llamar rey, según Eusebio de Cesarea. Su grupo destruyó muchos templos, entre ellos los de Hécate, Júpiter, Apolo, Artemisa e Isis, así como las estructuras civiles que eran símbolo de Roma, como el Cesareo, la basílica y los baños públicos. Lucas dirigió a los rebeldes hacia Alejandría, entró a la ciudad que había sido abandonada por el gobernador romano y la incendió. Los templos egipcios y la tumba de Pompeyo fueron destruidos. Al parecer, los rebeldes judíos también se impusieron en una batalla en Hermópolis en el año 116. Trajano, viendo que la rebelión se estaba saliendo de control, envió nuevas tropas al mando del prefecto Marcio Turbo. Pero Egipto y Cirenaica no llegarían a pacificarse hasta el otoño del año 117. En Chipre, otro foco de resistencia, una banda judía dirigida por Artemión tomó el control de la isla y asesinó a decenas de miles de civiles griego-chipriotas. Los judíos chipriotas participaron en el gran levantamiento contra los romanos y masacraron, según Casio, a 240.000 griegos. Un ejército romano fue enviado a la isla y pronto reconquistó la capital. Después de que la revuelta fuera totalmente derrotada, se crearon leyes que prohibían a cualquier judío vivir en la isla. Esta ley se extendió hasta el punto de que los supervivientes de naufragios judíos serían castigados por intentar buscar seguridad en las costas chipriotas. El líder judío Lucas huyó a Judea luego de saquear Alejandría. Marcio Turbón lo persiguió y condenó a muerte a los hermanos Juliano y Papo, que habían sido líderes claves en la rebelión. Lucio Quieto, el conquistador de los judíos de Mesopotamia, estaba ahora al mando del ejército romano en Judea y puso sitio a Lida, donde se habían reunido los judíos rebeldes bajo el liderazgo de Juliano y Papo. Lida fue entonces tomada. Muchos de los judíos rebeldes fueron ejecutados. Los líderes rebeldes Papo y Juliano estuvieron entre los ejecutados por los romanos en ese mismo año y se convirtieron en mártires para el pueblo judío. Lucio Quieto, a quien Trajano había tenido en alta estima y que también había servido a Roma, fue despojado discretamente de su mando una vez que Adriano, el sucesor de Trajano, se hubo asegurado el título imperial. Quieto fue asesinado en circunstancias desconocidas en el verano del año 118, posiblemente por orden de Adriano. Adriano, por su parte, tomó la impopular decisión de poner fin a la guerra, abandonar muchas de las conquistas orientales de Trajano y estabilizar las fronteras orientales. La situación en Judea siguió siendo tensa para los romanos, que se vieron obligados bajo Adriano a trasladar a la Legión Sexta de forma permanente a Cesarea Marítima en Judea. Posteriormente, varios años después, se produjeron nuevos acontecimientos en la provincia de Judea en torno al año 130, cuando Adriano visitó el Mediterráneo oriental y, según Casio, tomó la decisión de reconstruir la ciudad en ruinas de Jerusalén como la colonia romana de Aelia Capitolina, derivada de su propio nombre. Esa decisión, junto con otras sanciones de Adriano contra los judíos, fue, supuestamente, una de las razones del estallido de la revuelta de Bar Kokhba en el año 132, un levantamiento extremadamente violento que puso al límite los recursos militares romanos. La rebelión terminaría con un ataque sin precedentes contra la población de Judea y la prohibición de las prácticas judías, que no se levantó hasta el año 138 a la muerte de Adriano. Pero sobre la revuelta de Bar Kokhba
ya hablaremos en un futuro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.